Ok, Sí. seguimos. Esta es la última parte, estimados hermanos, de nuestro estudio. Seguimos con el hermano del mundo Sugasti de México. Bienvenidos y atentos. Gracias a Dios estamos acá nuevamente. Problema. Sí, tengo varias amistades católicas en las redes y personalmente también tengo muchos amigos y algunos de ellos tienen muy claro el tema en el que son solo representaciones. Pero realmente lo que pasa es de que la veneración llega hasta el punto antes de ya arrodillarse. Eso ya no es veneración, ya arrodillarse, ya quemar incienso, elevar plegarias, Ahí celebrar sí el Señor fiestas, o sea, no se eso ve sí ya es excelente. Sí. punto muy aparte, ¿verdad? Ujú. Sí, mira, por ejemplo, los mismos Bernabé y Pablo, por ejemplo, cuando los quisieron adorar, dijeron: "¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, pero os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay". Esto está en Hechos 14:15. Entonces, solamente hubo un hombre que era Dios hecho hombre perfecto, este, que es digno de todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que no nos debemos, no, ninguna rodilla se debe inclinar más que ante Él. Entonces, como tú bien dices, si nos arrodillamos, si les ofrecemos ofrendas, si nos encomendamos a ellos, entonces estamos haciendo a un lado a Cristo, a Dios nuestro Señor, y lo estamos poniendo en su lugar. Y estamos cayendo no en una veneración, sino en idolatría. Idolatría, Sí, claro, claro. La, la cuestión que me llama mucho la atención es, y siguiendo el mismo, digamos, la misma línea que usted mencionó a un Moisés, mencionó a un Elías, ujú, que en su tiempo, en su momento decía, por ejemplo, si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo, y caía fuego del cielo. O sea, se manifestaban en él unas situaciones sobrenaturales enormes, las cuales se ve claramente que no era poder propio de él, pero se manifestaban en él, porque él mismo estaba subido en un árbol y tenía miedo, ¿verdad? De la gente, pero aplicaba lo que él decía. Si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo. Ahora, ¿por qué razón específicamente, por ejemplo, no vemos una imagen de Elías en nuestros tiempos, una imagen de Moisés, una imagen de un Noé que creyó tanto a Dios, único en el mundo, la imagen de un Job, del cual se habla, no hay otro como este en la tierra, la imagen de, creo que la imagen de Pablo, sí, ¿verdad? Pero muy poco, se ha caído más en posiblemente yo le llamo la mariolatría, abarca me atrevo a decir que un 80% de imágenes en el mundo al respecto del tema cristianismo en ese sentido. ¿Por qué será que ya no se reconoce de esa manera los del Antiguo Testamento, sino que solo del Nuevo Testamento y específicamente eh, personas las cuales no hay, bueno, María realmente nunca se manifestó con unos milagros como los de Elías, como Moisés. De hecho, al respecto del tema de María, solamente se llega hasta Hechos 1:14. De ahí en adelante, de Hechos 1:14 ya no se menciona más. sí, mira, efectivamente es interesante lo que dices. Por un lado, es curioso, efectivamente, tú no ves imágenes que se le hagan a, vamos a decir, San Moisés, San Elías, San Isaías, San Jeremías, en fin, los eh, profetas.
o los patriarcas del Antiguo Testamento. Por otro lado, pues qué bueno, porque bueno, ya es bastante con la idolatría que tenemos para que todavía tuviésemos más. Pero sí es curioso que efectivamente sucede eso, como tú dices, y yo te diría que el tema de María, este, lo dejásemos para después porque es todo un tema. Es un tema muy, muy, muy amplio. Baste decir con que sí, definitivamente está lo que se llama la mariolatría y que aunque sí hay una serie de santos, de patronos, de pueblos, el grueso vendría siendo imágenes o advocaciones de María. Y también es curioso que independientemente de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, de los apóstoles en sí, eh, tienen gran honra, por ejemplo, pues Pedro, pues es la Basílica de San Pedro, ¿verdad? La del Vaticano, en Inglaterra, la de San Pablo, pues vendría siendo la más importante, pero no hay eh, mucha idolatría que se le rece a un San Pedro o a un San Pablo, generalmente, creo que no tanta. Este, San Juan, pues podría ser más, definitivamente, hay muchos patronos Juanes de muchos pueblos. Eh, pero bueno, el punto sí sería tener claro eso y a mí me gusta mucho, no sé si tú lo tengas a la mano, lo que dice Salmo 115, porque es de los pasajes más contundentes y claros de lo que nos dice Dios sobre la idolatría. Sí, acá lo tengo. Salmo 115. A ver, a ver si encuentro el 3 al 8, si lo puedes leer. 3 al 8. Sí, Ok, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. fíjate. Wow. Por una nos dice clarísimo que nuestro Dios está en los cielos, ¿verdad? Entonces, no es un ídolo. eh, no debemos trasladar nuestra veneración, nuestra honra de Dios que está acá a algo que tenemos enfrente de nosotros, que está hecho de madera, de barro, de bronce, de no sé qué materiales, ¿verdad? Y que es un objeto inanimado. Y cuando termina el salmo diciendo, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, tenemos ojos, pero no vemos, tenemos oídos, pero no escuchamos. O sea, hay un Dios que perfectamente lo podemos ver a través de su creación, de su palabra, de su obra en nuestras vidas. Y si en lugar de ver eso, vemos un objeto, una estatua, una estampa, y no vemos arriba, pues nos hacemos semejante a eso. Un ser que pues es eh, inerte, sin mayor valor. Entonces, pues es interesante lo que nos dice la palabra y, y bueno, yo espero que con lo que platicamos tú y yo, lo que revisamos sobre todo que nos dice la Biblia, porque no son opiniones, ni tuya ni mía, finalmente por nuestra opinión puede ser buena, puede ser mala,
O sea, somos personas falibles que no tenemos por qué tener nosotros la verdad absoluta. Pero por otro lado, sí creemos que la palabra nos revela lo que Dios nos dice y bueno, pues ahí está muy claro. Un puntito más. Los babilonios, los egipcios, todas esas civilizaciones siempre tuvieron imágenes, siempre. Realmente no es nuevo. O sea, la cuestión de las imágenes en sí no es nada nuevo. No es del siglo XX ni del siglo XXI, sino que resalta desde casi desde el principio de que hubo civilizaciones ya formadas, ¿verdad? Se llenaron de imágenes. Pero ahora se ha inclinado, digamos, se ha trasladado, voy a decirlo así de esta manera, se ha trasladado allá hacer una diferencia, que las imágenes antiguas que se veían de Dagón, de Moloch, de Acera, del rey del faraón de Egipto, que tenía una imagen, en Babilonia mandaron a hacer imágenes, todas esas imágenes, hoy por hoy, se consideran dioses falsos, pero las imágenes de una persona o de un apóstol, de un discípulo o de alguno de los padres de la iglesia, ¿sí? No importando, digamos, quién era, si de alguna manera se le reconocía alguna clase de milagro, ¿verdad? Porque la beatificación viene desde hace mucho, esas imágenes ya no son dioses, pero los tratan como si fueran dioses. Creo yo que es la manera en que ha evolucionado la idolatría hoy por hoy. Sí, mira, con eso, por un lado tenemos, como dijimos al principio, que sería otro tema, la idolatría de dioses falsos y ya no de una forma que lo pudiéramos ver como que más eh, ostensible, primitivo, decir vamos a adorar una figura, sino se puede adorar otra cosa, una ideología, una idea, un sistema económico, político, una ciencia, en fin. Y tenemos lo que sobre todo, vamos a decir, se da en ciertas religiones en donde todavía hay adoración de imágenes, por ejemplo, en el hinduismo hay mucha adoración de imágenes, pero también en el cristianismo, pues tenemos eso. Y aunque si le preguntásemos a la gente, oye, ¿tú crees que, no sé, San Martín de Porres sea Dios? Te van a decir que no. Dicen no. Qué bueno, perfecto, ¿no? Pero muchas de sus prácticas, de sus encomiendas, de su fe, sus expectativas, en lugar de dirigirlas a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo enseña Jesús, lo hacen a pues otra persona. Cuando Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, que es una oración modelo, nos dice que le oremos a Dios Padre. Nunca dice, y encomiéndate a Pedro, a Pablo, a Elías, a Moisés, a David, ¿no? Porque son intercesores, ellos estuvieron cerca de Dios y bueno, pues, usa a alguien que te va a ayudar como si tuviera influencias o no, Dios tiene la puerta abierta a nosotros directamente. Entonces no necesitamos un intercesor. Este, Jesús nos enseñó que le oráramos a Dios Padre directamente. Entonces, es muy pernicioso la práctica de la idolatría porque es sutil. Se puede argumentar, si no, la gente lo tiene muy claro, pues quién sabe qué tan claro, quién sabe qué tan concreto tengan en la forma como lo hacen, porque finalmente
este, lo que habla de una persona es lo que hace. Entonces, finalmente sus acciones son las que reflejan lo que, lo que realmente piensa. Y las acciones de mucha gente pues reflejan una idolatría. Y yo quiero, yo quiero cerrar tal vez, digamos, con una pequeña conclusión. Yo creo que, yo creo que lo que ha cambiado en el siglo, eh, eh, desde el que inició el cristianismo, desde la primera imagen, desde la primera vez que se le otorgó veneración, entre comillas, creo que lo que cambió fue nada más la forma y figura que se utilizó y el enfoque que se le está dando. El enfoque que se le está dando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la gran mayoría de personas que practican esto dicen que no adoran y que no piensan que una imagen es Dios, pero sí realmente se rigen a la idea de que más que todo, abiertamente tal vez no, pero ellos mismos creo que mantienen alguna clase de relación con la imagen, tal vez la toman como un amuleto, un vínculo que los lleva a ellos a acercarse más a Dios de alguna forma. Entonces, me refiero a esto. La idolatría en sí solamente ha cambiado en forma y enfoque, nada más, pero no ha cambiado en la práctica. Entonces, ahora se venera tal o tal imagen, pero con la excusa de que esa imagen es alguien cercano a Jesús, específicamente a Jesús o a Dios. Y lo toman como realmente como un vínculo para llegar allá. Aunque digan que es una fotografía o aunque ellos mismos digan que solamente es una representación, ¿sí? Porque el ejemplo que ponen es, ¿usted tiene una foto de su mamá? Bueno, sí, ya ve, es lo mismo. Pero yo a la foto de mi mamá no le quemo incienso, no le rezo, ¿sí? No me arrodillo. Yo creo que sería más factible Sí, arrodillarse ante la madre, ante el padre, ante la abuela, el abuelo, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero enfatizar para cerrar, ¿verdad? Solo ha cambiado el enfoque, la idolatría es la misma. sí, definitivamente. Y bueno, ahí nos meteríamos en otro tema que es la relación directa que tenemos nosotros con Dios. Este, eh, la, hay un pasaje en Apocalipsis en la que se habla que los santos orarán por los que están en la tierra y se interpreta como que, bueno, pues hay que usarlos como vínculos, como tú dices, para que Dios nos escuche. Pero en ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, este, se, se recurre a eso, y sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces, no hay una doctrina de intercesión. El único intercesor vendría siendo Dios Hijo, que es la función que tuvo aquí al venir con nosotros y además obviamente morir por nuestros pecados. Eh, entonces, dice la palabra que no hay otro nombre sobre la tierra más que Jesús, para que por medio de él nosotros nos relacionamos con Dios Padre. Entonces, eh, finalmente, todo se tiene que basar en lo que la Biblia dice. Si una nueva doctrina se contrapone con lo que dice la Biblia, entonces eso crea eh, pues confusión y crea incredulidad, porque entonces, pues, ¿cuál tiene razón? Si entonces la Biblia, bueno, pues ya lo que dice, pues mira, no importa, no, ya se cambió, es otra cosa, este,
y, y por qué habríamos de creerles a los que dicen ahora otra cosa, qué, qué solidez tienen para tener esa credibilidad. Entonces, Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Entonces, también dice muy claramente que sus palabras no pasarán. eh, Él no es hombre para que mienta. Entonces, eh, no podemos deshacer así nada más lo que muy claramente, y no solamente en un pasaje, que puede ser un mandamiento de los 10, sino en muchos otros nos dice la palabra. Claro, me gustaría que usted tal vez le diera, digamos, el remate al tema. Tal vez lo puede buscar, Gálatas 1:8, y nos Gálatas, lo explique, ¿verdad? Gálatas 1:8. ok, mira, vamos a buscarlo. Es relevante totalmente, creo yo, en muchos temas, pero Ok, mira, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pues sí, hemos dicho muchas cosas, pero lo que nosotros decimos como personas no tiene mayor relevancia. Lo que es incontrovertible, inamovible, es lo que nos dice Dios en su palabra. Entonces, es muy buen pasaje, lo conocía, pero no conocía bien la cita exacta. Y dice, mas si aún nosotros, ¿quién está hablando? Pablo. Pablo, el apóstol que fue el más prominente de los apóstoles del Nuevo Testamento, más aún que Pedro, este, autor de la mayoría de lo escrito en el Nuevo Testamento. Pero aquí no importa quién es más grande o más chico, todos fueron grandes hombres del Señor. Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, decir, no, es que no fue alguien, fue un ángel el que bajó, ni un hombre, ni un ángel. Os anunciaré otro evangelio diferente, otras buenas nuevas, que eso quiere decir evangelio. Al que os hemos anunciado sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldición. Sea maldito. Entonces, así es. no puede ser que lo que Dios nos dijo de una forma tan contundente, tan clara, lo desechemos. No podemos hacer eso con la palabra de Dios. Así es. Este, y bueno, pues vamos a decir que la misma palabra aquí lo deja bien claro. Entonces, eh, hay, se podría decir, lo va a decir algún crítico, oye, ¿y qué dice del mandamiento del Sabbat? Bueno, en el Nuevo Testamento está muy claro que ya podemos estar libres de la celebración de días. Y podemos ver un versículo muy claro que nos diga que ahora Dios, con un nuevo pacto, establece algo diferente. Bueno, ahí está escrito. En Claro, ninguna parte dice, oye, y lo que habíamos dicho de los ídolos ya no lo cuenten, ¿eh? Eso sí ya no vale. No hay ninguna parte de la Biblia que nos diga eso. Entonces, como conclusión, obedezcamos la palabra, tratemos de conocerla, busquemos nuestra relación con Dios con base en ella. Dios, en su sabiduría y su soberanía, nos dice muy claramente que no adoremos a imágenes, no busquemos excusas ni justificaciones, está muy claro, no lo hagamos. Y si alguien dice otra cosa diferente, pues ya vimos lo que nos dice Gálatas 1:8. la sentencia de Gálatas 1:8. Sí, así es, Sea maldecido, dice, ¿verdad? Muy, muy, muy fuerte, la verdad. así Qué es. buenísimo el mundo. La verdad se me pasó a mí 1 hora y, ¿qué? 20 minutos más o menos, Sí, en 1 hora 20, total, ¿verdad? exactamente. Poquito Qué menos. bueno, magnífico, magnífico, Un buen gusto, tema. un gusto, Adolfo, de estar contigo, hablando de temas tan importantes y de compartir la palabra. No, igual es un placer para mí, la verdad. Creo yo que es una situación de Dios, ¿verdad?
que al final podamos llenarnos de esperanza compartiendo con personas que son afines también, ¿verdad? A la verdad bíblica, porque no es que nos apoyemos nuestras ideas, sino que lo que debe prevalecer realmente es la verdad bíblica. Magnífico, gracias, gracias al mundo. Pues un gusto, un saludo allá a nuestros amigos y hermanos de Guatemala, bello país que tuve la oportunidad de Claro, visitar. igualmente para México. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos, que Dios los bendiga. Saludos al mundo. Nos vemos.